Buen día, reciban un cordial saludo, estimados colegas y amigos del Estado de Trujillo, así como todas aquellas personas que nos siguen a través de esta cuenta de Instagram, @AndyRex9. En esta oportunidad vamos a dar inicio a una actividad que nos hemos trazado en el ámbito del derecho registral y notarial y que específicamente está referida a realizar un análisis de todos y cada uno de los artículos establecidos en la Ley de Registro Público del Notariado, específicamente en la Ley de Registros y del Notariado del 19 de noviembre del 2014. Es la última ley de registro vigente en el país y queremos a través de este medio hacer un breve análisis de cada uno de estos artículos considerando la importancia práctica que tiene esta materia. Este es un canal que desde hace más de 10 años hemos venido compartiendo a través de distintas actividades, programas grabados, radio, live, escritos y en fin, una serie de herramientas que hemos utilizado para dar a conocer la importancia que tiene el derecho registral venezolano y mucho más para el abogado en ejercicio. En este sentido, vamos a realizar una valoración personal de todo y cada uno de estos artículos. Sin más preámbulos, entramos entonces en el artículo número 1 de la ley, y que textualmente reza de la siguiente forma. El objeto de este decreto con rango, valor y fuerza de ley es regular la organización, el funcionamiento, la administración y las competencias de los registros públicos, mercantiles y notarías públicas. Es decir, en este primer artículo de la ley, su objeto está referido a organizar estos parámetros. Específicamente, 4 objetos fundamentales: regular la organización, regular el funcionamiento, regular la administración y regular las competencias. Ahora, en este punto es importante conocer que a pesar de que el objeto de la ley es este, no quiere decir esto que otras leyes vinculadas con el registro público van a dejar de tener efecto. Por ejemplo, y nos señala la doctrina, lo que es el catastro nacional, lo que es el registro agrario, lo que es la ley de geografía y cartografía. Esas leyes que están vinculadas con el registro público también, por supuesto, siguen teniendo su aplicación. Son leyes especiales y siguen teniendo su aplicación, limitándose entonces el objeto de la ley a, digamos, clasificar esos 4 objetos fundamentales: la organización, el funcionamiento, la administración y las competencias de los registros y notarías. Ahora, fíjense que hay algo interesante acá en cuanto a la parte de los procedimientos, ¿no? Cuando acá la ley nos dice regular la organización y el funcionamiento, hay una parte que nos indica que se va a generar un reglamento para, digamos, sí, regular la administración y el funcionamiento de las notarías y registros. Eso se dejó en la ley a objeto de ser desarrollado en un reglamento que, bueno, hasta el momento no se ha dictado. Sin embargo, el funcionamiento de los registros de notarías se da a través de otras normativas, por ejemplo las circulares, que son normas también que pueden suplementar el reglamento que a este momento no se ha generado, pero a través de las circulares se van dictando los lineamientos bajo los cuales las notarías y registros van a funcionar y a prestar su servicio. Ahora bien, el artículo número 2 textualmente nos indica: esta ley tiene como finalidad garantizar la seguridad jurídica, la libertad contractual y el principio de legalidad de los actos o negocios jurídicos, bienes y derechos reales. Para el cumplimiento de las funciones registrales y notariales, de las formalidades y solemnidades de los actos o negocios jurídicos, se aplicarán los mecanismos y utilización de los medios electrónicos consagrados en la ley. Esto no es más que una, digamos, digitalización de todos los procedimientos notariales y registrales. Recuerda que nosotros venimos de un sistema, que era un sistema escrito. Los libros de hace varios años atrás se llevaban de forma manuscrita. Estamos hablando de más o menos unos 80 años, casi 90, pues no es hasta el año 87
cuando en los registros y notarías se implementa el sistema del fotocopiado. Anteriormente, cuando los abogados presentaban sus documentos, los presentaban de forma manuscrita, y en las notarías y registros existían funcionarios que tenían una denominación de escribientes. ¿Por qué? Porque esa era su función, todo el día prácticamente escribir, transcribir en los libros los documentos que los abogados presentaban en su debido momento. Era un trabajo bastante arduo para el funcionario que realizaba esa actividad, porque su función durante todo el día era escribir, de allí donde sale la denominación de escribiente, ¿no? No es hasta el año 87 aproximadamente donde, a través de unas resoluciones del Ministerio de Justicia de la época, se implementa el tema del fotocopiado, y para esa fecha también estaba el tema de la máquina de escribir, que también era una innovación para esa época. Y bueno, los abogados comenzaron a dejar de utilizar el sistema manuscrito para pasar al sistema mecanografiado, luego al del fotocopiado, y ya entrado los años 90, ya comienza el tema de la computación a tomar auge. Ahora bien, hoy día los procedimientos notariales y registrales tienden a la digitalización de todos sus procedimientos. Existirán algunas oficinas que de repente todavía estén trabajando de forma manual, pero en su conjunto, en su mayoría, todos los procedimientos ya se están realizando a través de medios electrónicos y están utilizando el tema de la digitalización. Se digitaliza el documento, se digitalizan los recaudos. En notaría pública se puede observar en el margen inferior derecho o izquierdo, no recuerdo, hay un código de validación de esa información, en el cual ustedes, con una aplicación o un lector de código de barra, se puede verificar si ese documento realmente fue otorgado en esa notaría, o por lo menos ver la nota de otorgamiento. Entonces, esto tiende a que los procedimientos registrales y notariales sean un poco más eficaces que llevarlo de forma manual. Existe la posibilidad, por ejemplo, de que con el número de matrícula del documento yo pueda obtener toda la información en cuanto a sus gravámenes, en cuanto a quiénes son los propietarios, información que anteriormente se tenía que ubicar de forma manual. Hoy día, con la sistematización y automatización de los procedimientos, que se quiere que todo sea un poco más rápido. Con un número de cédula poder verificar si la persona ha realizado alguna operación en esa notaría, en ese registro, y creo que en un futuro no muy lejano, tal vez lo que son documentos escritos, manuales, puedan desaparecer. Claro, tiene que pasar mucho tiempo, pero ya se está encaminando en los procedimientos hacia esa vía. Recordamos, reafirmamos nuevamente, venimos de un sistema manual donde todo era de forma manuscrita, se pasa a estos procedimientos, y la ley de registro público y notariado de 2014, y lo viene diciendo las leyes anteriores, ratifican que el sistema registral y notarial venezolano va a ser objeto, por supuesto, de una automatización. Bien, pasamos entonces al artículo número 3. Aquí hay varios artículos que están relacionados. Este capítulo, el capítulo 1 de esta ley, que comienza en el artículo 3 hasta el artículo 9, nos habla de lo que son los principios registrales. En este punto no vamos a detenernos tan a profundidad, porque existen otros videos en el canal anteriores donde le hemos dedicado a cada uno de los principios la importancia que merece. Artículos que van en un espacio casi de una hora, hablando sobre el tema de los principios registrales, que son súper importantes para el desarrollo de la actividad notarial y registral, y que son la base fundamental de todo ordenamiento jurídico. El abogado en ejercicio y el estudiante debe entender y debe saber que los principios registrales es la base de todo sistema registral. En nuestro derecho registral, en el derecho registral venezolano, tenemos específicamente 6 principios. ¿Cuáles son estos principios? El principio de rogación, prioridad, especialidad, consecutividad, legalidad y publicidad. Rápidamente vamos a abordarlo
por las razones que anteriormente señalamos. Entonces, este artículo 3 dice que con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios que prestan los registros y notarías, deben observarse en sus procedimientos los principios registrales enunciados en este decreto con rango, valor y fuerza de ley. ¿Cuáles son esos principios? El artículo 4 nos habla del principio de rogación, que nos señala la presentación de un documento da por iniciado el procedimiento registral, el cual debe ser impulsado de oficio hasta su conclusión, siempre que haya sido debidamente admitido. ¿En qué consiste este principio? Algo muy básico: el registrador notario no puede iniciar una inscripción o una autenticación de oficio, debe hacerlo a solicitud de parte, es decir, tiene que existir una persona que solicita, se realice la inscripción o la autenticación de un documento X. Eso da por iniciado el procedimiento y dice acá, esto es muy importante, debe ser impulsado de oficio, siempre y cuando haya sido debidamente admitido. En el momento que yo consigno el documento, estoy activando la rogación, que puede ser expresa si es por escrito y puede ser tácita si no está por escrito, pero se deduce de mi conducta que yo estoy pidiendo ante el organismo registrado notarial que le den impulso. Entonces, cuando acá dice que debe ser impulsado de oficio, es porque se supone que al cancelar los aranceles, el procedimiento interno debe ser impulsado por el registrador hasta el momento de su otorgamiento. El principio de rogación es algo muy fácil, no se va a iniciar de oficio, tiene que existir una parte interesada que lo solicite. El principio de prioridad dice que todo documento que ingrese al registro debe inscribirse con prelación a cualquier otro presentado posteriormente. Aquí aplica ese adagio que dice el primero en el tiempo es mejor en el derecho. Sin embargo, en el ámbito del derecho registral tenemos que anexar el primero en el tiempo es mejor en el derecho siempre y cuando registre. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que ante la posibilidad de que dos personas pretendan inscribir un mismo derecho de forma simultánea, se le va a dar prioridad al primero que lo haya solicitado, porque en eso consiste el principio de prioridad. El documento que ingrese excluye a los demás. Este caso es muy típico, el caso de la doble venta. Generalmente vendían por una vía, por notaría, por un documento privado reconocido, y se presentaban dos personas o se presentan dos personas tratando de hacer la protocolización. ¿A quién se le va a dar prioridad? En el caso de este principio, a la persona que haya consignado el documento de forma prioritaria. Ahora bien, esta prioridad o este principio de prioridad aplica solamente para el tema de los registros públicos. ¿Qué problema presenta los principios registrales en esta ley? Que se enuncian los principios registrales, que son 6, los que ya acabamos de mencionar, como si todos estos principios aplicaran para cada una de estas dependencias. Como que si todos estos principios aplican para la notaría, aplica para el registro mercantil y aplica para los registros inmobiliarios o para el registro principal. No se generó una diferenciación entre cuál de estos principios aplica a una de estas instituciones. En este caso, en el caso de la prioridad aplica para los registros inmobiliarios. En cambio, el primer principio que acabamos de mencionar, que es el principio de rogación, aplica para ambos, o para todos, mejor dicho. O sea, tanto registro principal, mercantil, inmobiliario, notarías, si no hay una persona impulsando, no se le va a dar inicio al procedimiento. Acá en el principio de prioridad, el primero que presente es el primero que va a tener prioridad frente a cualquier otro que pueda llegar. En el principio de especialidad, en el artículo número 6, textualmente nos dice que los bienes y derechos inscritos en el registro deberán estar definidos y precisados respecto a su titularidad, naturaleza, contenido y limitaciones. En este principio de especialidad, lo que nos indica es que los derechos que se van a inscribir tienen que estar limitados o tienen que estar definidos en cuanto a estos aspectos, en cuanto a quién es el titular, en cuanto a cuál es la naturaleza jurídica de ese acto, el contenido y sus limitaciones. Algo bastante sencillo. En el principio de consecutividad, que es el artículo 7, el principio de consecutividad aplica para los registros inmobiliarios y nos dice que de los asientos existentes en el registro debe resultar una perfecta secuencia y encadenamiento de las titularidades de dominio y de los demás derechos registrados, así como una correlación entre las inscripciones, modificaciones, cancelaciones y extinciones. ¿A qué refiere esto? A que debe existir en el registro una continuidad entre un documento y el otro.
Yo no puedo inscribir un documento hoy, se realizan varias ventas y voy a registrar la última. No, debe registrarse toda la cadena de documentos, consecutivamente todos los documentos que existan, y donde haya traspaso de la titularidad de propiedad, yo debo hacer todas esas inscripciones. Entonces, ese principio de consecutividad, según la ley de registro público del notariado, incluso también la doctrina, tiene una sola excepción, que es la primera inscripción. Es decir, si yo voy a inscribir un documento hoy, estamos hablando año 2021, el anterior debe estar registrado o debe ser un documento registrable. Es decir, que aún no estando registrado, yo pueda realizar las gestiones para poderlo inscribir, y así toda la cadena de documentos que existan, digamos, hacia atrás, ¿no? Ese principio lo tenemos aquí en el canal, un principio bastante importante, y allí lo decimos nosotros que es el principio que más presenta complicaciones a los abogados en ejercicio. ¿Por qué? Porque hay un cierto grado de desconocimiento de esta norma. Les invito a que puedan revisar ese artículo, ese principio, en un video que se encuentra acá en el canal de Instagram, en el canal de YouTube también, y donde se aborda específicamente, casi que por un espacio de una hora, el tema del principio de consecutividad. Pero en resumen, todas las inscripciones tienen que tener una correlación entre una y otra. Principio de legalidad, artículo 8. Solo se inscribirán en el registro los títulos que reúnan los requisitos de fondo y forma establecidos en la ley. Lógicamente, con este principio de legalidad, ¿a qué nos hace referencia? A que los documentos van a ser inscritos si cumple, primero, los requisitos de forma y los requisitos de fondo. Sin embargo, en los requisitos de forma habría que analizar, o el funcionario calificador tendría que analizar cuáles son esos requisitos de forma, que no sean, digamos, defectos de forma que imposibiliten la inscripción. Conversaba con un colega en una oportunidad hasta qué punto los errores ortográficos en un documento puedan limitar su ingreso al registro. Eso, digamos, es algo bastante subjetivo por parte de la persona que califica el documento, quien puede hacerle del conocimiento del abogado redactor: mira, acá este documento contiene estos errores ortográficos, le recomendamos que usted lo pueda corregir. Por supuesto que el abogado redactor debería corregir esos errores. Ahora, también se pueden dar otros errores de forma en cuanto a los márgenes, el color de la tinta, en fin, tantas cosas. Pero el principio de legalidad, yo debo cumplir con los requisitos de forma que me establezca la oficina y los requisitos de fondo establecidos en la ley. Hay requisitos que están en la ley que dicen, bueno, debe presentar estos recaudos, o para hacer esta actividad debe tener estos requisitos. Bueno, el principio de legalidad nos invita a que esos requisitos que se van a solicitar deben cumplir con el principio de legalidad. Finalmente, para terminar el tema de los principios registrales, tenemos el artículo número 9, que nos habla del principio de publicidad. La fe pública registral protege la verosimilitud y certeza jurídica que muestran sus asientos. La información contenida en los asientos de los registros es pública y puede ser consultada por cualquier persona. Es un artículo bastante sencillo, es un artículo de lectura directa, donde nos dice claramente que los documentos que están en los archivos son de consulta pública. Cualquier persona puede tomar copia de ellos. Ahora bien, parece un artículo bastante sencillo, pero hay funcionarios que a veces parecieran no conocer el contenido del artículo, o por el contrario, que conociendo el contenido del artículo limitan la posibilidad de que el usuario pueda tomar información de los libros. La información es pública. Incluso se discutía en una oportunidad con unos colegas la posibilidad o no de que la persona pudiera tomar una fotografía de un documento. ¿Por qué no? Si el documento es público, la ley dice que es público, y esas actuaciones no están reservadas para los usuarios, porque precisamente el registro público, su función es dar publicidad a los actos que allí se inscriben, para darle seguridad al tráfico inmobiliario. Si llega un usuario y necesita fotocopiar un documento y no lo puede hacer, ¿por qué no hacer uso de la tecnología y tomar una fotografía con una tablet, un teléfono? En fin, eso no tiene ningún inconveniente.
¿Por qué? Porque la persona está tomando información que reposa en los libros y que es pública. Ahora, si el usuario, el abogado, etcétera, exige que se le dé copia de información interna que maneja el registro, vamos a poner un ejemplo de su recaudación mensual, el registrador puede decirle, hey, esta es una información reservada, yo no te puedo dar esta información, pero lo que es el libro diario, los actos que se inscriben en el registro son públicos, no lo pueden limitar. El usuario no tiene por qué verse, digamos, limitado en esa actividad. Él lo puede hacer. El registrador o notario no tiene la facultad de negarle la posibilidad a la persona de ver un documento, de esconderlo mucho menos. Quedaría sujeto a las sanciones que establece la ley de registro público y el notariado en caso de que la persona decida interponer una denuncia y decida que se haga justicia. Pero el tema de la publicidad del registro público, que es un artículo de lectura directa que pareciera bastante sencillo, pero que en la práctica a veces tienden a complicar un acto tan sencillo como tomar una copia, tomar una fotografía. Por ello, este artículo de la Ley de Registro Público de Notariado, el artículo 9, el principio de publicidad, forma parte del sistema registral venezolano, es público, no es como las actividades o las actuaciones penales que sí son reservadas para los terceros, pudiendo tener acceso a ellas el imputado, la víctima, el fiscal, etcétera, pero en materia de derecho registral es público, al igual que en el tema tema judicial. También hay un artículo del Código de Procedimiento Civil que indica que las partes pueden tomar copia de un expediente civil perfectamente, claramente lo señala, creo que el artículo 187 o 188 dice que cualquiera de las partes puede tomar copia de esas actuaciones que se hallan en un expediente civil. Igual opera acá en el registro, en la ley de registro público del notariado. De esta manera finalizamos el análisis de estos 9 primeros artículos de la ley. Para la próxima actividad vamos a estar desarrollando el artículo 10 y siguiente, que nos habla del Servicio Autónomo de Registro y Notarías como un ente desconcentrado, un ente autónomo, creado en la Ley de Registro y de Notariado del año 2001 y que vino a dejar atrás lo que se conocía como la Dirección de Registros. Este nuevo organismo, Servicio Autónomo de Registro y Notaría, establecido y señalado acá en la Ley de Registro y de Notariado para desarrollar todo lo que va a ser su actividad. Así que muy pendientes al desarrollo de los demás artículos. Feliz día.